la receta de mi platillo favorito, que son las enchiladas verdes. Bueno, para mí este es el mejor platillo de todo el mundo y obviamente lo sé preparar. Cada rato se lo pedía a mi mamá, a mi abuelita, a quien se dejara hacer enchiladas verdes, pero desde hace mucho tiempo me las preparo yo. Les comparto la receta con todo mi cariño. Lecotiu. En la olla express colocaremos 1 litro de agua o 4 tazas de agua. Vamos a meter ahí una pechuga de pollo con todo y hueso. Agregaremos un pedacito de cebolla, un diente de ajo pelado y aplastado, una cucharadita de sal y un poco de pimienta negra molida al gusto. Voy a cerrar mi olla express y voy a esperar a que empiece a chillar la olla. La olla ya está sacando el vapor fuerte. Vamos a poner la válvula y vamos a bajar el fuego al mínimo. Así vamos a esperar 15 minutos hasta que esté cocido nuestro pollo. Pasados los 15 minutos voy a apagar el fuego. Voy a esperar a que se enfríe y a que se baje esta valvulita. Mientras tanto colocaremos 5 tomates grandecitos. Los vamos a partir por mitades o por cuartos para que los muela bien la licuadora. Para que no se atoren en la licuadora. Un trozo de cebolla, una rebanadita de cebolla. Un diente de ajo mediano. Un cubito de consomé de pollo. Un buen manojo de cilantro. Bastante cilantro. Un chile verde serrano. Y 1/8 de cucharadita de comino molido. Yo le pongo un chile nada más porque tengo niños pequeños y ellos no soportan mucho el picante. A mí me gusta más picante, y a mi marido también, pero a ellos no les gusta tan picante, por eso nada más utilizo un chile. Pero si ustedes son adultos o si comen muchísimo chile, puedes ponerle 2, 3, 4 chiles. También depende qué tan picantes vengan los chiles. Entonces, bueno, si comes muchísimo, ponle hasta clavo si quieres. Pero eso ya es muy a gusto personal. ¿Qué tanto picante te gusta y soportas? A esto le vamos a poner 2 tazas de agua. Y vamos a molerlo. Hasta que quede bien molidito. En una sartén caliente pondremos un chorrito de aceite, aproximadamente 1 cucharada. Y ahí pondremos a sazonar nuestra salsa verde. A esta le vamos a agregar 2 tazas de caldo de pollo. Del caldo de pollo en el que pusimos a cocer nuestra pechuga. Una vez que empiece a hervir, vamos a dejar que se sazone durante 20 minutos. Tengo aquí mi pechuguita ya lista para desmenuzarla. La mía ya está tibiecita, la puedo desmenuzar sin ningún problema. Pero si la sientes muy caliente, la puedes desmenuzar con 2 tenedores. Yo ya la puedo desmenuzar sin broncas. Dice mi marido que tengo manos de tortillera. Y sí es cierto. La verdad es que aguanto mucho el calor. ¿Por qué tortillera? Porque las tortilleras agarran así la tortilla. Directo del comal está bien caliente. Pero sí, ya. De tanto cocinar ya se me hicieron manitas de tortillera. Orgullosamente. Y ya puedo desmenuzar mi pollito calientito. Esta la puedes utilizar de relleno ya así como está. Porque ya tiene salecita, pimienta, cebolla, ajo. En eso se coció. Pero a mí me gusta prepararla un poquito más. Ahorita les digo cómo. Ya pasaron 20 minutos, esta salsita ya está lista. Voy a apagar el fuego. En una sartén caliente vamos a colocar bastante aceite y vamos a poner aquí a freír las tortillas. Siempre que hagas enchiladas o chilaquiles, la tortilla debe ir frita para que no se haga toda aguada y se rompa. Siempre tenemos que freírlas bien. Así lo vamos a hacer con todas nuestras tortillitas. El aceite debe estar bien caliente para que absorba lo menos posible. En una sartén caliente colocaremos aceite, un poquito de ajo picado y también cebolla picada. A esta cebollita le pondremos sal para que suelte toda el agüita.
y también un poco de pimienta para darle mejor sabor. Vamos a esperar aquí hasta que la cebolla se ponga ligeramente transparente. Vamos a estar moviendo para que el ajo no se nos queme y la cebolla tampoco. Ya que tenemos la cebolla acitronada, vamos a poner ahí el pollo que acabamos de desmenuzar. Lo que busco con esto es darle mejor sabor al pollo y que se dore un poquito, porque a mí en lo personal me gusta más el pollo dorado que solamente cocido. Pondré también un poquito de sal, no mucha porque lo cocí con sal, y otro poquito de pimienta molida negra. El ajo y la cebolla le van a mejorar el sabor al pollo, y también el hecho de que esté un poquito dorado mejora el sabor y la textura. El fuego que estoy utilizando es alto para que se dore el pollo. Miren, aquí ya se empezó a dorar. Lo muevo un poco. Ay, Dios. Y lo dejo ahí un ratito a que se dore esa parte. Y después lo vuelvo a mover. ¡Ay, huele rico! Este pollito ya cambió de color, ya está doradito, ya huele a pollo asado, ya no huele a pollo cocido. Y lo es momento de apagarlo y reservarlo. Puse a calentar mi salsa porque ya estaba fría. La salsa fría la puedes guardar en el refrigerador y al día siguiente preparar las enchiladas o ese mismo día más tarde. Puse a calentar otra vez esta salsa, pero en esta ocasión no solamente la voy a calentar. También voy a esperar a que se consuma el agua y me quede con la consistencia que yo deseo para mis enchiladas. La voy a dejar hervir un poquito. ¿Por qué no lo hice antes? Porque si yo lo hago antes y esta salsa se enfría, cuando yo quiera hacer mis enchiladas va a quedar demasiado espesa. Y no la quiero espesa para armar mis enchiladas, la quiero suavecita. Entonces, hasta el punto en el que tengo que armar mis enchiladas es cuando yo hago este procedimiento de ver cuál es el punto justo que necesito para armarlas. Y qué tanto voy a dejar que se reconsuma el agua. Aquí es buen momento para verificar si la sal está bien o si te hace falta agregar un poquito más. La nuestra quedó perfecta. Miren, ya quedó espesita, no muy espesa, todavía está líquida, pero sí ya tiene cuerpecito. Vamos a poner aquí una de nuestras tortillas y la vamos a sumergir y vamos a esperar a que se ablande tantito. Por eso la salsa debe estar bien caliente, para que ablande bien esta tortilla. La vamos a pasar para acá. Vamos a poner nuestra tortilla pollito y vamos a doblar nuestra enchiladita. Vamos a armar la siguiente de la misma forma. Ponemos pollito y doblamos. Y ponemos nuestra tercera tortilla. Yo generalmente me como 3 enchiladitas, aunque a veces me destrampo con la cuarta porque me gustan muchísimo. Así. Pollito. Y cerramos. Ahora a mí me gustan súper bañadas en salsa. Pues vamos a ponerles mucha salsa verde. Mucha salsita verde. Miren qué rico está esto. Bueno. ¡Yujú! Vamos a ponerle cremita. Mucho queso fresco rallado.
aquí le vamos a poner también cebollita, cebolla cruda fileteada. Esto ya es como te guste preparártelo. Hay quien le pone lechuga, o no le pone cebolla, o no le pone crema. Ya depende de ti. Así quedaron nuestras enchiladitas. Ahorita vamos a probarlas. Y seguirá siendo mi platillo favorito. Las enchiladas verdes siguen y seguirán siendo mi platillo favorito. Es una delicia de los dioses aztecas.